tenemos ocasión de hablar con el presidente de Policías del siglo XXI, Samuel Guido Princesa. Don Samuel, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias por invitarme. Bueno, hemos visto imágenes dantescas de lo que ocurrió en Saint-Denis. Yo no sé si ha habido caos organizativo por parte de la policía francesa no tiene la buena información que sí tiene la policía española, o simplemente bajaron los brazos por desidia. No es desidia, esto no es desidia, esto es un proceso que lleva 2 décadas en marcha, que primero sucedió en Suecia, pero como era un país pequeño y muy alejado, no nos dimos cuenta de eso. Ahora ya Francia es un vecino y es un país grande y sí nos damos cuenta. Es un proceso que lleva décadas, un proceso que va mucho más allá de lo que es la policía. La policía se ha cansado, la policía ya no puede. La policía empezó yendo a los barrios, el coste de ir a los barrios era altísimo a nivel disciplinario, a nivel de condenas, porque hay que utilizar la fuerza contra esta gente, no hay otra manera, no se puede negociar con bandas criminales. Y el coste para los políticos de utilizar la fuerza era demasiado alto. Todos sabemos por qué. Entonces los políticos decidieron que era mejor no actuar, dejar que aquello creciera, que el crimen creciera exponencialmente. Para los índices criminales siempre se han manipulado mucho y siempre no han costado gobiernos, y sin embargo un estallido racial, un muerto en uno de sus barrios, un herido grave en uno de sus barrios, te puede quitar una alcaldía, te puede quitar una jefatura de policía, te puede quitar... Entonces lo mejor es no ir allí y no hacer nada, ¿no? Mantener el orden tiene un coste altísimo. Entonces, cuando eso sucede, se impone el caos. Y en el caos mandan quien manda. La autoridad no se debería negociar. La autoridad se impone, por eso es autoridad. Cuando te pasas años negociándola, el problema de la autoridad es que se democratiza. Y cuando se democratiza ya no la tiene la policía. La tienen las bandas, que actúan sin miedo, la tienen grupos criminales. Lo de Francia es un proceso muy largo, que está empezando ahora en España, también en la policía. Esto es activar la motivación evitativa, que es lo que se está activando ya en miles de policías en España, porque actuar, utilizar la fuerza, tiene un coste altísimo. Es decir, cualquier rufián de turno te coge un vídeo de 2 minutos manipulado donde solo se ve la parte final y no solo te destroza a ti en términos de imagen social, porque te puede salir tu cara, sino que también afecta a tu familia, ¿no? Luego está el régimen disciplinario, luego están las condenas. Recordemos que todavía hay policías nacionales imputados por las cargas de Cataluña, mientras años después se sigue cortando la meridiana con impunidad. Antes hablaba alguien del caos y lo bien que se mueve esta gente en el caos. Yo lo digo siempre en las ponencias, no hay espacios intermedios entre el orden y el caos. El orden debe mantenerse y dentro del orden, efectivamente, nada es absoluto. Te pueden robar, puedes tener una desgracia, pero hay ciertos límites. Cuando se supera la barrera del orden, cuando se supera la delgada línea azul que llamamos nosotros, ya solo hay caos. Y ahí ya estás en peligro en cualquier sitio, en cualquier lugar. Ya no es un barrio concreto, a una hora concreta que tu mamá te decía no vayas por allí. No, ahora estás en el fútbol con tu familia, te roban, te manosean, te escupen y se ríen de ti a la cara. Y además encima igual hasta te graban. Pero no, la policía de Francia, los policías, es que hay que diferenciar cuando se dice la policía. Los policías operativos como yo, como mi asociación en España, llevamos años avisando de esto. En Francia también, llevan más de 20 años avisando de esto. El problema es que nadie les hizo caso. Les llamaban racistas, fascistas, xenófobos, y los políticos escogían a mandos que protegían discursos políticos, que protegían estructuras de poder, que los partidos son estructuras de poder, y no mandos que protegían ciudadanos. Es un proceso de degradación que supone que para la policía de la calle entrar en Saint-Denis tiene un coste altísimo, te pueden matar, y si no te matas, si tú utilizas la fuerza y se te ocurre a ti herir a alguien, te pueden arruinar la vida, te pueden quitar el sueldo, la policía dejó de ir. Es así de sencillo. Claro, y te ocurre trabajar y hacer cumplir con tu responsabilidad, que es garantizar el orden, y te has complicado tu futuro profesional. Pero Samuel, yo le quería preguntar si cree que hay esperanza, porque claro, decía que todo esto ocurre porque políticamente tenía un coste elevado el que hubiera un estallido racial, etcétera, ¿no? Pero ahora mismo ya ha habido un estallido de violencia como consecuencia de un partido de fútbol. Es decir, la gente ya ha percibido que no puede ir a una final de un partido de fútbol con seguridad, con tranquilidad, con garantía, y que si va a vivir un infierno. ¿Eso no tiene peaje político? Claro, sí. Es que todo ha pasado ya, todo ha sucedido ya. Por eso algunas veces algunas personas que vienen a nuestras ponencias salen y dicen, anda, pero esto es lo que tú decías. Sí, claro, todo ha pasado ya, efectivamente. Quizá el Real Madrid, yo no soy del Madrid, yo soy del Sporting, pero aparte de darle la enhorabuena por la Champions, igual hay que darle la enhorabuena por haber salvado al país, literalmente. Porque mucha gente, mucho señorito que llamaba racistas a otras personas cuando avisaban de estos, han comprobado en su propia carne en París, es decir, han visto el futuro en París.
han visto lo que es de verdad los barrios periféricos, los barrios obreros, los barrios de clase media de París, que es lo que va a ser en nada los barrios en España si no cambiamos el modelo policial y la política criminal, y han visto el futuro donde van a vivir sus hijos. Y entonces es probable que ahí empiecen a cambiar la perspectiva. Es probable que empiecen a entender a ese obrero que se levantaba a las 6 de la mañana y al que a él llamaba fascista, ¿verdad? Y que lo único que pedía era un barrio seguro para sus hijos, que hasta hace 2 días era un fascista y se preguntaba aquello de cómo los obreros de los barrios pueden votar a no sé quién. Bueno, no te van a votar a ti, que estás arruinando su vida y la de sus hijos, ¿no? Entonces esto es un proceso larguísimo que tiene que ver con el origen. Antes hablabais de la nacionalidad, de la segunda y la tercera generación. Claro. El ítem fundamental en la escalada de delitos violentos en Europa, de ciertos delitos violentos en Europa, es el origen. No es la nacionalidad, porque muchos de estos ya son franceses, la nacionalidad es un papel, pero sí es el origen. Tampoco es el estatus social y la capacidad socioeconómica. Muchos nos quieren llevar ahí, porque eso abunda en políticas sociales. Las políticas sociales nunca nos han sacado de esta en ningún sitio. No pasó en Francia, no pasó en Suecia, donde las políticas sociales te dan pagas prácticamente por todo y lo único que hace es deteriorar cada vez más a la sociedad. Las políticas sociales nunca han salvado del crimen a una ciudad o a un territorio, nunca. El cambio de modelo policial y la política criminal, sí. La capacidad socioeconómica tiene muchísima menos relevancia en ciertos delitos violentos como estos, como las bandas criminales, que el ítem origen. En Madrid, por ejemplo, es fácil de saber. En Madrid tenemos una comunidad china enorme. En el Cobo Calleja hay prácticamente una ciudad china. Hay muchísimos chinos que viven en régimen de semiesclavitud, que son pobres de verdad, que tienen apenas al día para un bocadillo y un par de cajas de tabaco. ¿Forman bandas criminales? ¿Cometen este tipo de delitos? Yo llevo en el sur de Madrid casi 20 años. No recuerdo haber tenido un chino por un robo con violencia. Sí recuerdo haber ido a visitarles cuando han sufrido robos con violencia. Entonces, no es una cuestión de raza, no es una cuestión de nacionalidad, no es una cuestión económica, básicamente es una cuestión de origen. Tenemos procesos de inmigración desbordada en el espacio y en el tiempo de culturas que no se parecen en nada a la nuestra y donde, por ejemplo, el respeto a la mujer es cero, nulo. Cuando eso sucede y tú no sabes qué hacer con ello, bueno, sí, poner un cartel de Welcome Refugees, ¿para qué? Para llegar a esta situación, para hacer política. Y una inmigración, Samuel, que no tiene ninguna voluntad de integrarse en el país de acogida. Le pregunta Miguel Ángel. Buenas tardes, Samuel. Soy Miguel Ángel Pérez. Te quería hacer una pregunta. Hablabas hace unos instantes de que algunos agentes se autocensuran, digamos, a la hora de actuar para evitar problemas y me venía a la mente precisamente el caso del agente que fue brutalmente agredido en Zaragoza en un autobús, precisamente por una persona, creo que era de origen magrebí, porque este agente simplemente le había dicho que tenía que llevar mascarilla y el agente recibió una brutal paliza en ese autobús y el agente no pudo defenderse y luego explicó que si no se iba a meter en un lío encima. Claro, esos son procesos de activación de motivación evitativa. Son procesos que han sucedido en Suecia con la policía. En Francia, nosotros llevamos monitorizando desde hace 20 años más o menos Francia, Suecia, Bélgica. Son procesos que han sufrido los cuerpos policiales primero en Suecia, luego en Bélgica, luego en Francia, ahora en Inglaterra y ya están empezando en España. El coste de actuar es altísimo y la recompensa es cero. Es decir, a nadie le dan una medalla por un servicio, las medallas se reparten en los despachos de poder y en los pasillos de poder, ¿no? Entonces, eso tiende a convertir al policía en funcionario, una persona que va a intercambiar horas por dinero. ¿Por qué? Porque si me la juego, que forma parte de mi trabajo, lo asumo, que no pido una medalla, pero si encima jugármela implica que me pueden abrir una investigación por uso de no sé qué tal de la fuerza, que me graban, me suben a las redes y destrozan no solo a mí, sino a mi familia, que tengo no solo periodistas, sino políticos, no solo políticos, sino miembros del gobierno criticando permanentemente esa actuación con ese vídeo manipulado, eso tiene un coste altísimo y no dejamos de ser personas, con hijos, con mujeres, las mujeres con maridos, personas que al final nadie quiere que le arruinen la vida a uno. Entonces, estos son procesos de motivación evitativa que han pasado en Suecia, en la policía sueca, en la policía francesa y que ya están llegando aquí. Quiero avisar una cosa, porque está todo el mundo ahora muy con lo de la OIP. Efectivamente, nosotros teníamos las mejores unidades antidisturbios del mundo, así reconocidas. Yo viajo mucho por motivos de estudios policiales, vas a Inglaterra, vas a Francia y lo primero que te dicen, los antidisturbios españoles, los mejores del mundo. Bien, olvídense de ese escenario. Olvídense, la motivación evitativa ya ha llegado a la OIP. La OIP, que era una unidad donde costaba entrar Dios y ayuda por todas las peticiones que había, se quedan plazas vacantes ya todos los años. La gente está esperando agotar la servidumbre mínima que tienes que tener para irse. Es decir, la OIP están saliendo la gente, los mejores profesionales, en desbandada. La gente ya no acepta el altísimo coste que tiene porque cualquier rufián de turno te graban una intervención, pone los 2 últimos minutos la parte represiva de esa intervención y te arruina la vida. Es decir, dentro de 5 años
la UIP que tendremos no se parecerá en nada a la UIP que conocimos. Y ese desgaste ha sido propiciado por la sociedad, y cuando hablo de la sociedad hablo de periodistas, hablo de políticos, hablo de miembros del gobierno, permanentemente fiscalizando y señalizando a quien mantiene el orden, a los que son los escudos de la democracia, mientras elevan a la categoría de héroes a aquellos que intentan destrozarla. Esa advertencia, Samuel, la verdad es que es preocupante, porque yo recuerdo en la crisis financiera del 2007 que los antidisturbios se pintaron el pelo de naranja, probablemente lo recuerda usted muy bien, y a mí me temblaron las piernas, porque si los antidisturbios se pasan al otro lado, es decir, al antisistema, España se acaba. Afortunadamente garantizaron el orden y la seguridad, cumplieron con su deber, pero si ahora les tiemblan las piernas a los antidisturbios, nos tiemblan las piernas a muchos. Así que muy preocupante. Don Samuel Guido, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo.